Bueno, muchas gracias. Es un placer para mí volver a este auditorio del Museo San Telmo de San Sebastián, que nos vuelve a acoger hoy. Gracias por su presencia y gracias a Isabel Montes y a Rosa Ruiz, coordinadoras del campo freudiano. ¿Se escucha? ¿Sí? Coordinadoras del campo freudiano. Ah. Ya está. Que tienen el deseo mantenido durante tiempo de hacer oír el psicoanálisis a un público amplio, no solo a la gente que está más próxima o a los que se analizan. Yo les voy a hablar hoy del misterio, no de cualquiera, sino del misterio del cuerpo hablante. Como decía Rosa, es el título de un libro que escribí, que pude escribir porque en ese libro también hay algo de mi cuerpo. No es un libro de tipo universitario, podemos decir, porque hay una parte que es teórica, pero también está distintos momentos de lo que ha sido mi análisis. Un largo análisis en el cual el cuerpo estuvo siempre en primer plano. Bueno, paso a hablarles del misterio del cuerpo hablante. Si no se oye, me lo dicen, por favor. Es verdaderamente un misterio el hecho de que seamos los únicos seres en la escala animal que hablemos. ¿Por qué se han anudado la lengua y el cuerpo en el hombre? Esto no se sabe, es un misterio. No sé si se han parado a pensarlo. Somos los únicos que hablan en la especie animal y no se sabe bien por qué. ¿Por qué nosotros sí y solo nosotros, no? A este misterio nadie sabe darle respuesta. Nadie sabe realmente por qué el cuerpo humano es un cuerpo hablante. Lo que sí se sabe son las consecuencias que tiene el hecho de hablar, que hacen, por ejemplo, que esos cuerpos hablantes que somos estén afectados por el amor, el deseo o el goce. El psicoanálisis se ocupa de una manera única y singular de este hecho fundamental. Se ocupa sobre todo de cómo la lengua hablada y oída, repercute en el cuerpo de los seres que hablan. El cuerpo del ser hablante es sensible a la palabra del otro, de quien recibe la lengua. Todos al nacer nacemos a un mundo donde hay lenguaje, donde se habla a los niños y la lengua siempre nos viene del otro. La lengua llamada materna es la lengua que escucha el niño antes de poder entender lo que se dice. Digamos que el niño oye sonidos sin saber qué quieren decir esos sonidos. La lengua materna es primera, es previa al lenguaje. Y esos sonidos que los niños escuchan están fuera de sentido, porque un niño de meses, pequeño, desde que nace, escucha las palabras, los sonidos, y esos sonidos repercuten en su cuerpo, sin que haya un sentido de eso, sin saber qué significan. Generalmente estamos acostumbrados a pensar el lenguaje como un instrumento de comunicación. Pero más allá de que el lenguaje nos sirva para hablar unos con otros, el lenguaje nunca está exento de la dimensión del malentendido. Es un hecho comprobado cada día. Nos ponemos a hablar con alguien, inmediatamente hay malentendido, no es eso lo que te quise decir, pero ¿qué me quisiste decir? En fin. Esta dimensión del malentendido es inevitable, forma parte del lenguaje. Entonces, cuando digo lenguaje me refiero al lenguaje que ya tiene una estructura gramatical, una sintaxis, etc. Mientras que cuando hablo de la lengua no tiene estructura.
Es una serie de sonidos, estos sonidos que oye el niño, el bebé, el niño muy pequeño, y que se forman como un montón de sonidos sin tener ningún orden, ninguna sintaxis. Para pasar a la sintaxis, para pasar al lenguaje, hace falta un paso posterior y sabemos las dificultades que a veces hay para los niños para pasar de la lengua materna al lenguaje con sus reglas, con su sintaxis, con su fonética, etc., ¿no? Por otra parte, estos sonidos que oye el niño pequeño, y que no tienen ningún sentido para él, esos sonidos transmiten el goce de la persona que habla. Es decir, no todas las madres le hablan de la misma manera a sus hijos. Una madre le puede hablar con ansiedad, otra le puede hablar con dulzura, otra puede estar distraída y no hablarle. En fin, siempre el que habla a un niño de alguna manera transmite algo de su propio goce. Y cuando digo goce no me refiero al placer, sino a la manera el estilo pulsional de cada uno, ¿no? Que incluye la respiración, la manera de hablar. Hay personas que son muy tranquilas, otras que se atropellan hablando. Todo eso que no es sentido, sino que es goce de la palabra, todo eso se transmite al niño. Es decir, que el niño pequeño, el que todavía no entiende lo que se le dice, recibe sonidos que son diferentes unos de otros, pero que al mismo tiempo están bañados en el goce de aquel que les habla. En ese tiempo también es el tiempo donde el niño juega con esos sonidos en eso que llamamos el laleo infantil, ¿no? Cuando el niño empieza a jugar haciendo sonidos que no significan nada. Estos sonidos son fundamentales para el psicoanálisis. Son, digamos, los primeros sonidos de la lengua que van a tocar el cuerpo del viviente. ¿Cómo nos afecta la lengua materna? La lengua materna no quiere decir que sea solamente la madre, sino esa lengua que viene del otro cuando el niño es muy pequeño. Aquí, otra vez. La lengua nos afecta primero por todos los efectos que encierra y que son afectos. La lengua afecta al cuerpo produciendo afectos. Afectos que a veces son misteriosos. Por ejemplo, uno se levanta un día de mal humor o de buen humor y no sabe por qué está de buen humor o de mal humor. Pero la hipótesis del psicoanálisis es que los afectos están producidos por la lengua, por el modo en que la lengua tocó el cuerpo. Voy a poner un ejemplo, porque si no queda todo muy teórico, ¿no? Es un ejemplo que cuenta un escritor francés que se llama Michel Leiris. Cuenta que estaba jugando con unos soldaditos de plomo y que fue a agarrar uno que casi se cae y se rompe, pero lo agarró al vuelo y dijo heureusement. Dijo mal en francés por suerte. Entonces su madre le corrigió diciéndole, no se dice heureusement, se dice heureusement. Para ese niño, esa corrección tuvo un efecto impresionante porque la madre de este niño era una mujer triste, depresiva, que nunca podía celebrar nada de lo que el niño hacía. La madre hubiera podido decir, por ejemplo, qué bien que lo has agarrado sin que se rompa o lo que sea, ¿no? Pero esta frase de la madre, en la cual ese instante de juego del niño es sancionado con algo, con una corrección sobre la lengua, quedó para él para siempre, haciendo de él alguien un poco triste y un escritor que siempre quiso escribir siendo fiel a los errores de la lengua, en contra de las correcciones que su madre había querido introducirle. Bueno, no sé si se capta, pero hay algo de eso. Todos tenemos alguna historia, algún recuerdo donde
el otro nos ha sancionado o nos ha alegrado o lo ha tomado a bien o lo ha tomado mal, algún invento, algún chiste, alguna cosa que el niño ha hecho, ¿no? Y eso ha quedado y ha tocado el cuerpo del niño. Un niño quiere contar un chiste y el padre lo insulta o lo desprecia en ese momento y eso funciona. Eso tiene efecto sobre el niño, eso queda. Entonces, los afectos que la lengua produce en nuestro cuerpo, la lengua oída, las cosas que hemos oído, son muchos y muchos más de los que podemos llegar a captar. Esta lengua primera, esta lengua sin sentido, sonidos, no tiene estructura ni forma. No es un conjunto, no es un todo. Es, dice Jacques Lacan, que es un psicoanalista francés muy conocido, digamos, es la enseñanza que seguimos en la escuela lacaniana de psicoanálisis. La lengua, dice, es la integral de los equívocos posibles que no forman un todo, los equívocos. Nos fijamos en aquello que la lengua que pareciera que es un error de la lengua, el equívoco. El equívoco, porque precisamente es a través de la polifonía que tienen las palabras, pondré ejemplos ahora, como las palabras, como uno puede apreciar que una misma palabra puede querer decir varias cosas, no solo una. Normalmente uno escucha solo una, pero se pueden escuchar más de una cosa cuando se habla. Voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, escucho a alguien que dice tal cosa es masiva. Uno puede entender más IVA. Por ejemplo, cosas banales. ¿Sabéis que hay unas tiendas que abren toda la noche que se llaman 7-Eleven? No sé si aquí las hay. En Madrid hay esas tiendas. Son como los chinos, unas tiendas que abren mucho rato y se llaman 7-Eleven. Entonces, alguien viene y nos dice, un paciente, sí, porque fui al 7-Eleven. Y el analista le puede detener y decir, se ven y le ven. O sea que hay otra manera de escuchar la lengua que implica que la lengua dice cosas distintas a las que habitualmente uno cree que dice. Bueno, son como dos ejemplos un poco tontos, ¿no? Pero para entender que normalmente no hacemos caso de eso, pero los chistes están fundados en eso, la gracia de las cosas también. Bueno. Después de Freud, otro psicoanalista, Jacques Lacan, quiso sustituir el término de inconsciente que había inventado Freud por otro término, porque le parecía que el término de inconsciente estaba demasiado próximo y en oposición a la conciencia. Y daba a entender como que inconsciente es lo que no es consciente, y eso traía algunos problemas. Entonces Lacan inventa un nuevo término que es el de cuerpo hablante. Y dice que para venir a sustituir al de inconsciente. Y de hecho el cuerpo tiene en la enseñanza de Lacan un lugar cada vez más preponderante, más importante. Y en un análisis es central el cuerpo. Lacan lee a Freud ayudándose de la lingüística estructural, de los descubrimientos de Saussure, y a partir de ahí él define el inconsciente freudiano como estructurado como un lenguaje. Es decir, que
En la manera, por ejemplo, en que Freud interpreta los sueños, lo que podemos encontrar son las metáforas y las metonimias. Es decir, las leyes del lenguaje mismo están en la manera en que Freud analiza los sueños, por ejemplo. Esto le permite a Lacan decir que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Pero Lacan no se detiene en esta concepción del inconsciente, que forma parte del análisis, por supuesto. Hay todo un tiempo del análisis donde se trata de descifrar el inconsciente en su estructura del lenguaje. Lo desciframos a través de los síntomas, de los lapsus, de los olvidos, de los sueños, de los actos fallidos, etc. Es decir, lo que nos interesa a los psicoanalistas es lo que otros rechazan por ser errores del lenguaje, por entender que son errores del lenguaje o que son equivocaciones o que son desechos del lenguaje. Todo eso es lo que nos interesa a los psicoanalistas, porque es ahí donde decimos más de lo que queremos y algo distinto de lo que queremos. Con respecto a este efecto que tiene la lengua sobre el cuerpo, hay un ejemplo que toma Freud en un artículo que escribió sobre el fetichismo, donde cuenta un ejemplo de cómo la lengua afectó a un joven al cual solo le gustaban las mujeres que tenían un cierto brillo sobre la nariz. Solo las mujeres que tenían este brillo se convertían en sus objetos eróticos. Era como un fetiche ese brillo para él. Si no tenían brillo, pasaban desapercibidas para él. Esta elección fetichista encontró una explicación cuando Freud supo que este joven había pasado los primeros años de su vida en Inglaterra y que luego se había trasladado a Alemania, donde casi había olvidado la lengua inglesa. Para descifrar esta fijación erótica, se debía recurrir, dice Freud, no al alemán, que era la lengua que él hablaba ahora, sino al inglés, que había sido su primera lengua. Porque en alemán, brillo sobre la nariz se dice Glanz auf der Nase. Bueno, esto es mi alemán, que no sé nada de alemán. En alemán se dice así, brillo sobre la nariz. Pero la palabra Glanz, que en alemán es brillo, en inglés es mirada. Entonces, el mismo sonido cambia de sentido en el pasaje del inglés al alemán. Es decir, que lo que se había fijado para este hombre no era un brillo sobre la nariz, sino una mirada sobre la nariz. ¿No? Y este pasaje se produce porque las dos palabras suenan lo mismo, glance, que en alemán es brillo y en inglés es mirada. Entonces vemos que es por el equívoco cómo se captura, se capta algo, se producen fijaciones, por ejemplo, esta fijación que es, solo puedo desear a esas mujeres a las cuales le brilla la nariz. Por ejemplo, una analizante llega a la sesión para decir que no pasa nada, que nada cambia. Y dice, yo como siempre lo mismo. Y el analista le dice, sí, usted come siempre lo mismo. Lo que deja sorprendido a quien quiso decir que no hay nada nuevo en su vida. Pero no es solamente un juego de palabras, es así porque el síntoma se produce así, por vía del equívoco. Tomar la lengua a partir del equívoco permite llegar al núcleo real del síntoma.
Porque ese núcleo real del síntoma es precisamente el goce que la lengua materna fijó en el cuerpo del niño. Como esto del escritor francés, de Michel Leiris, con Resemant y la corrección de la madre triste, que cortó la alegría del niño porque había cogido el soldadito antes de que se cayera, ¿no? Pensar así las cosas es una nueva perspectiva dentro del psicoanálisis. Sabemos que el cuerpo hablante es sensible a la lengua, que el cuerpo funciona como una caja de resonancias de los sonidos de la lengua. Sonidos que nunca son armónicos, sonidos recibidos por ese agujero que nunca se cierra, el oído. Desde esta perspectiva podemos considerar el síntoma, el goce que se fija en el síntoma, como una escritura. La escritura de los sonidos gozados de la lengua en el cuerpo, tomando el cuerpo como una superficie de inscripción, donde se pueden escribir, donde se puede escribir el goce que dará lugar al síntoma. Al síntoma definido como lo que no cesa de escribirse, es decir, como lo que no cesa de repetirse. Bueno, como se llama la conferencia El misterio del cuerpo hablante, vamos a ver cómo habla el cuerpo. Rosa antes lo ha mencionado, ha empezado a decirlo a través del síntoma. El cuerpo hablante no solo habla por la boca, también habla con su síntoma. Esto lo sabemos muy bien los que hemos hecho un análisis, pero voy a tratar de transmitirle a los que no han tenido esa experiencia cómo los síntomas hablan. Los síntomas se presentan al principio como algo que no tiene sentido para el que lo sufre. Cuando yo tengo un síntoma, algo que se me repite, que no cesa, algo que es más fuerte que yo, algo que no puedo dominar y que está ahí fastidiándome cada día, eso no tiene ningún sentido para mí, no me lo explico, no entiendo por qué. Esa falta de sentido del síntoma es lo que hace que uno pueda querer ir a hablar con alguien que le pueda interpretar su síntoma. ¿Qué quiere decir esto que me pasa? Entonces, el síntoma, si bien es un misterio que puede ser descifrado en un psicoanálisis. Ahora bien, que no sepamos qué quiere decir el síntoma que tenemos, no significa que no creamos en él. ¿Qué quiere decir creer en el síntoma? Creer en el síntoma significa que uno cree que su síntoma dice algo de uno, aunque no sepa qué. Es decir, creer en el síntoma es creer que el síntoma de alguna manera lo representa, así como a veces se dice, no, es que la manera de vestir da una idea de quién es el sujeto, o la manera de hablar, etc. Bueno, creer en el síntoma es cuando uno tiene la idea de que el síntoma dice algo de uno, aunque no sepa qué. Esto es fundamental para poder ir a un psicoanalista, creer en su síntoma, porque también hay sujetos que no creen en sus síntomas, que sus síntomas los toman con orgullo como rasgos de carácter. Hay sujetos que lo que sus amigos, familiares próximos, etcétera, ven como síntomas espantosos, ellos los ven como algo maravilloso, de lo que se sienten orgullosos. Es que es mi carácter, yo soy así. Es decir, que el síntoma puede ser egosintónico, sintónico con el yo. Y esos no creen en su síntoma.
No tienen la dimensión sintomática, los que lo sufren los que están alrededor, no ellos. Ellos no van a ir al psicoanalista, como no sea que los otros ya no los aguanten más, y digan, o vas o me separo, cosas así, ¿no? No solo habla el síntoma habla, pero además Freud lo que descubrió es que, además de hablar y de tener una verdad como causa, esto es lo que descubre Freud, que hay verdades subjetivas que enferman el cuerpo, que el sujeto no las acepta y que terminan enfermando el cuerpo. El cuerpo puede enfermar a causa de una verdad que el sujeto no quiere aceptar. Así se descubrió el psicoanálisis, así se descubrió a través de los síntomas de conversión, que son los síntomas causados por una verdad subjetiva, que llevaban las mujeres histéricas a Freud. Eran síntomas, por ejemplo, cegueras, o parálisis, o no sé, infertilidades, todo tipo, o síntomas sexuales, todo tipo de síntomas que no podían ser explicados por la medicina porque no tenían ninguna causa orgánica, tampoco había ninguna lesión del órgano, por ejemplo, que explicara por qué había una ceguera, que en realidad respondían a la idea de cuerpo que se tiene cuando se habla, no al cuerpo de la fisiología, sino a la idea que uno tiene. Por ejemplo, la parálisis no se producía según las leyes de la fisiología, sino según la idea común y corriente que uno tiene del cuerpo. Entonces, dejando hablar a esas mujeres histéricas, Freud pudo descubrir que la causa de los síntomas era alguna verdad que ese sujeto no había podido aceptar en determinado momento, que había reprimido, y que esa verdad se somatizaba, digamos, y aparecía vía el síntoma, retornaba. Lo reprimido retorna en el síntoma. Entonces, en la historia de las causalidades aparece una nueva causalidad, que es la causalidad psíquica, que en realidad es una verdad inadmisible y, por tanto, reprimida, que está en el origen del síntoma, gracias a la plasticidad del cuerpo que se presta a expresar esa verdad en un lenguaje cifrado. Voy a poner un ejemplo. A ver. Vale. Yo atiendo algunos días en Madrid en un centro de psicoanálisis aplicado. Es un centro donde atendemos a cualquiera que llega, cualquier ciudadano puede ir gratuitamente, pero durante un tiempo limitado, 16 sesiones. Recibo a una mujer joven que ha acudido al centro enviada por un familiar. Ella no cree en el psicoanálisis, ni deja de creer, pero la persona que le ha enviado sí. Entonces viene, y viene sin mucha fe, sin ninguna fe diría yo, porque padece unos dolores terribles en el bajo vientre, cerca de los ovarios, que son tan fuertes que cuando le dan, tiene que ir a urgencias y no se calma con cualquier cosa. Tienen que inyectarle morfina para que ese dolor se calme. Por supuesto, esta mujer ha ido a todos los médicos, a los neurólogos, a los ginecólogos, a la medicina del dolor. Ha ido a muchos sitios y nadie le ha podido ni decir qué pasaba ni quitar el dolor. La invito a hablar y trato de escuchar a ver qué relación tiene esta mujer con su cuerpo.
A ver si encuentro algún tipo de pista por ahí, porque puede ser un síntoma de conversión o puede ser algo de otro tipo, real, que no dice nada, también puede ser, ¿no? No todo lo que le pasa a la gente, no todos los síntomas hablan, ¿no? Lo único que me cuenta y que yo tomo nota es que este síntoma, la única pista que tenía, era que este síntoma se había producido por primera vez el día en que su exnovio apareció otra vez en su vida. Es raro, ¿no? Vuelve el exnovio y aparece un dolor inexplicable. Este joven con el que ella había hecho un proyecto de trabajo, se habían ido los dos a realizar este proyecto de trabajo a Sudamérica, a un país de Sudamérica. Y a los pocos días de estar allí, el novio le dice que ya no está enamorado de ella y que se va. Y la deja plantada con el proyecto. Ella había vendido todo lo que tenía para hacer ese proyecto. La deja sin proyecto, sin novio, sin dinero, sin nada. Ella tiene que volver otra vez a España a empezar todo de nuevo. En eso estaba, empezando todo de nuevo, cuando vuelve a aparecer el novio. Y con el novio aparece este dolor inexplicable. Ella volvió con él. Volvió a consentirle todo, como hacía siempre. Volvió a justificar todo lo que él hacía. Si quedaba en llamarla y no la llamaba, ¡ay, no, le habrá tenido que hacer algo! En fin. Siempre encontraba una justificación para la falta de compromiso de él. Lo curioso de este dolor es que no había aparecido cuando él la abandonó, sino que apareció cuando él volvió. Luego siguió hablando y me contó que sus padres se habían divorciado y que después del divorcio su padre se desentendió bastante de ella y de su hermano y fundó otra familia. ¿Cómo había tomado ella ese primer desamor? Haciendo como que no pasaba nada, haciéndose la dura. Su respuesta a este primer desamor del padre fue: no necesito a nadie. Y esa había sido la orientación de su vida a partir de entonces. No necesito a nadie. Entonces ella iba como si fuera un hombre por la vida, sin necesitar a nadie, un hombre solitario, sin necesitar a nadie. Ella se había hecho la dura. Se había identificado a la dura. Y la dura no era cualquier palabra para ella, sino que resonaba con el apellido de sus abuelos que habían llegado a España desde Italia, creo, y su apellido el apellido de los abuelos empezaba con la palabra dura, y ella estaba intentando montar un negocio que tomaba este nombre, La Dura. No era solo La Dura, era algo más, pero formaba parte del nombre, hasta el punto de la identificación a La Dura, que había escrito ese nombre sobre su proyecto nuevo, ¿no? Con esta identificación a La Dura, soportaba el desamor como los vaqueros del oeste, sin quejarse. Pero el afecto doloroso que ella había repudiado se desplazó y retornó en el cuerpo como un dolor inexplicable e insoportable. Desconectado, este es el asunto, desconectado de la causa, de la verdad que lo había causado.
Este es el estilo de la represión en la neurosis obsesiva. No que se haya olvidado el hecho, sino que el afecto queda separado de aquello que lo produjo. Atrincherada en esta identificación, esta mujer seguía soportando los desaires del novio como si nada pasara. Un nuevo abandono de él se dibujaba en el horizonte. Ella seguía consintiéndole todo. Así que un día le dije, usted no puede permitir que la abandonen otra vez. Usted tiene que dejar de hacerse la dura. Siguieron las sesiones, siguió hablando, ya se tenía que volver a ir a hacer su nuevo proyecto en otro lugar, en otra ciudad. Y un día le pregunto, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasa con el dolor? Ah, ya se me quitó. Digo, ajá, no me había dicho nada que se le había quitado. Tanto lío con el dolor, va a todos los médicos, se le ha quitado y el dolor y no dice nada. Bueno, el dolor había desaparecido. Y creo que el dolor había desaparecido porque pudo ser conectado con la verdad con la cual tenía que ver ese dolor y con la posición de rechazo que ella había tomado haciéndose la dura, tanto con el padre como con el novio, en general en su vida. Bueno, digamos que en este espacio de 16 sesiones que damos a la gente que viene a este centro, bueno, ella tuvo un beneficio terapéutico importante porque ya no podía más con el dolor y, bueno, descubrió algo que, desde luego, esto no es un psicoanálisis, fue un encuentro con un psicoanalista que le permitió, primero, que el dolor desapareciera, después captar cuál era su posición en la vida, que no era poco, pero tendría que haber seguido un psicoanálisis para cambiar esa posición que ella tenía. Pero bueno, esto fue lo que ella obtuvo. Es un ejemplo para mostrar cómo la verdad puede afectar al cuerpo y producir síntomas, como por ejemplo este dolor, que en un primer momento yo no sabía si era o no un síntoma de conversión. Solo a posteriori, ¿por qué desapareció? Se puede decir, bueno, desapareció porque se conectó el afecto con la causa, ¿no? Esta es la verdad que causa el síntoma, la verdad desconocida. Pero en el síntoma no solo hay verdad, también hay un goce que hace que nos aferremos a nuestros síntomas. La gente muchas veces no quiere abandonar su síntoma. Y si no quiere abandonar su síntoma es porque en el síntoma hay una satisfacción desconocida. O sea que tenemos una verdad desconocida y una satisfacción desconocida. Desconocida, pero que puede llegar a subjetivarse. Pondré un ejemplo de Freud. Hay un caso de Freud que se titula, él lo llamó El hombre de las ratas. Es un caso esencial, fundamental, que nos enseña prácticamente todo lo que sabemos de la neurosis obsesiva y que nos proporciona un ejemplo fantástico de lo que es y de lo que significa que el síntoma implica un goce y que el que dice que sufre por su síntoma no solo sufre, también goza de su síntoma. Solo que no está subjetivado como tal. ¿Quién era el hombre de las ratas? Era un joven oficial austriaco que fue a ver a Freud en un estado de máxima angustia, casi delirante, en lo que se llama un trance obsesivo. Este joven había estado haciendo unas maniobras militares y había escuchado de la boca era un oficial él, y había escuchado de la boca de un oficial superior, un capitán, el relato de un tormento que se le hacía a los prisioneros en la guerra. Ese tormento consistía en excitar artificialmente una rata e introducirla por el ano del prisionero. Este joven, Ernest se llamaba,
le relató a Freud el horror que este relato le había producido. Sin embargo, mientras le hablaba a Freud de su horror, Freud vio en su cara la expresión de un goce ignorado por él, por el hombre de las ratas. Es decir, que mientras él hablaba de lo horrible que era, había una cierta sonrisa, que daba a entender de que en eso que estaba contando y que le horrorizaba, por una parte, también había un goce que él ignoraba de sí mismo, un goce sádico, porque lo que está en juego en este relato es un goce sádico, ¿no? A partir del relato, este hombre tiene un síntoma que es un temor obsesivo, un temor, como muchos temores obsesivos, completamente absurdo, y que era el temor de que a su padre, que estaba muerto, y a la dama de sus pensamientos se le aplicara el tormento. No se le iba de la cabeza la idea, la obsesión, de que tanto su padre como la dama de sus pensamientos pudieran sufrir este tormento. Y eso a pesar de que el padre ya estaba muerto. Al mismo tiempo, antes de su nacimiento, había ocurrido un hecho que luego tuvo gran importancia sintomática en él. El padre, antes de casarse con su madre, había contraído una deuda de juego, era militar, y había contraído una deuda de juego. Si no hubiera pagado la deuda, lo hubieran expulsado, quitándole todos los honores del ejército. Pero un amigo suyo pagó por él la deuda. El padre nunca devolvió a su amigo el dinero de la deuda. Por otra parte, el padre, que estaba prometido con una joven pobre, dejó a la joven pobre para casarse con la madre del hombre de las ratas, que era rica. O sea que antes de que él naciera, el padre tenía dos deudas. Una deuda con un amigo y una deuda con la mujer pobre a la que abandonó por la rica. El mismo capitán que le había contado a Ernest esta historia, este relato del suplicio, bueno, a este hombre en las maniobras estas, durante este tiempo, perdió sus lentes en las maniobras y había encargado a Viena, a su oftalmólogo, que le hiciera unas nuevas. Entonces llegaron las lentes al campamento y alguien las pagó. Entonces el capitán, el que le había contado el relato de las ratas, le dice a él: tienes que devolver el dinero de las lentes al oficial A. El hombre de las ratas sabía que no era ese el que había pagado sus lentes, pero primero pensó, no las pagaré, y después se impuso el imperativo de tengo que pagar mi deuda. Todo esto sin saber la deuda del padre. Él no sabía lo que había pasado con el padre, ¿eh? Entonces, primero no quería pagar las deudas y después se impuso a pagarla sabiendo que no era a quien se lo debía, sino a B. Después se enteró de que no era B quien había pagado las lentes, sino la señora de correos. Sin embargo, se impuso la conducta de pagar a A, que A diera el dinero a B y que B por fin diera el dinero a la persona que realmente había pagado las lentes. O sea, estaba en un estado terrible, no podía pagar la deuda. Él mismo actuaba una deuda imposible de pagar. Es decir, hay cosas que son anteriores al momento en que uno ha nacido y que van a tener luego un peso sobre uno. El inconsciente, como discurso del otro, implica que hay determinadas cuestiones que van a tener un peso posterior. En este caso, la deuda del padre funcionó para él como una deuda imposible de pagar. Y en esta tesitura va a ver a Freud, porque en realidad había tomado el tren para ir a pagar a la señora del correo, pero en lugar de tomar el tren en esa dirección, lo tomó en dirección a Viena y fue a ver a Freud en un estado catastrófico. Bueno, vamos al goce del síntoma. Ahora,
La neurosis obsesiva es la prueba palpable de que el pensamiento es goce. Si no, imaginaros el goce que hay en tengo que pagarle a A para que se lo pague a B y B para que se lo dé a la señora no sé qué. O a mi padre y a la mujer que amo le van a pasar el tormento de las ratas. Se ve muy claro en esta neurosis cómo el pensamiento es goce. Bueno. La prueba de que el pensamiento es goce, un goce que perturba el alma, que es lo que da unidad imaginaria al cuerpo. El hombre de las ratas estaba atrapado en el laberinto de su pensamiento, con esta idea de cumplir a rajatabla lo que le había dicho el capitán Cruel. Este laberinto propio del pensamiento obsesivo, sometiéndose a una orden que sabía que era absurda, era una manera desplazada de evitar saber algo sobre el goce que despertó en él el relato del tormento de las ratas. Al mismo tiempo que estaba sobredeterminado por la deuda impagada del padre, que le hacían imposible pagar la suya a él. Digamos que la deuda del padre se sobreimprime en su deuda. En cuanto al síntoma, ese temor obsesivo de que el tormento de las ratas le sucediera a su padre o a su novia. Este tormento no desapareció hasta un día en que él mismo habló de ciertos recuerdos de su infancia donde él mordía, pegaba. Es decir, ciertos recuerdos sobre su sadismo infantil. Ese día, en esa sesión con Freud, el hombre de las ratas pudo decir: yo soy esa rata sucia y cruel. En ese momento, su obsesión desapareció. ¿Por qué desapareció la obsesión? Desapareció no por la vía de la verdad, sino por la vía de que él pudo subjetivar como propio el goce que antes no sabía que era el suyo, el goce sádico que se había manifestado con el relato que le había hecho el capitán Cruel. En ese momento él no sabía que él gozaba sádicamente. Hizo falta un tiempo y fue en el momento en que él descubre que él goza así cuando el síntoma desaparece. Entonces, mientras el síntoma estaba activo, gozaba sádicamente sin darse cuenta. Una vez que el sujeto ha subjetivado como propio el goce del síntoma, el síntoma desapareció. Bueno. Pero el cuerpo hablante no habla solo con el síntoma, también habla con la pulsión. Bueno, en el síntoma también está la pulsión, pero sin el síntoma, la pulsión más directamente, porque el síntoma ya es una estructura compleja. El cuerpo habla la lengua de la pulsión y esto es observable. Esto no es un misterio, todos podemos darnos cuenta. Podemos darnos cuenta, por ejemplo, en la manera de hablar. Ahí se ve. El goce pulsional de cada uno es algo que se percibe fácilmente tanto en la conducta de los sujetos como en su forma de hablar. Partimos del hecho de que hablar es en sí mismo un goce. Hay un goce del bla, bla, bla. Las mujeres lo sabemos perfectamente. Los hombres también saben un poco, pero las mujeres no nos privamos de ese goce. Pero ese goce puede tomar diversas formas. Por ejemplo, hay quienes al hablar, en realidad, hablan para oírse a sí mismos, ¿no? Hay a quienes les gusta que sean los otros los que le oyen. O sea, que no les importa lo que están diciendo, ¿no? Sino que tener oyentes, hacerse oír. Hay quienes hablan para dar a ver, por ejemplo, sus éxitos, sus pertenencias, sus ideas, etc. Hablan para exhibirse.
Otros que solo se interesan por el defecto que ven en el otro, para denunciarlo. Son los que están en posición de voyeur en el mundo. La posición de voyeur es la de aquel que solo se fija en la falta del otro, para denunciarla. Digamos que al voyeur la falta del otro lo mira. Voy a poner un ejemplo. Trabajo en una consulta, tengo una colega que cada vez que viene a hablarme es para decir, hay una loseta de la cocina que se va a caer, me estoy dando cuenta. Falta un poco de jabón en el lavabo. El timbre no ha no sé qué. Es decir, sin embargo, el otro día le digo, mira, ya he arreglado la loseta. Ah, no me di cuenta. Eso no la mira. Lo que está bien no la mira. Lo único que le atrapa su mirada es el defecto. Bueno, ese que mira siempre el defecto del otro está en la vida en posición de voyeur. No de exhibicionista, sino de voyeur. Y no soporta la falta en el otro. Cosa que es inevitable que haya falta, ¿no? También hay los que gozan del silencio. Y ese silencio puede ser tanto un goce oral, igual al de quien habla por hablar, al del que goza del bla, 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 pero también puede ser un goce anal, quizá es un tacaño con las palabras. Yo tengo una paciente que me dice que su padre es un tacaño con las palabras, y es que nunca le dice nada, jamás le dice nada. Ella la única explicación que tiene es que es un tacaño con las palabras. También hay sujetos que usan la boca como si fuera un esfínter, porque por su boca solamente salen cosas feas. Eso existe también, ¿no? En este mismo registro anal tenemos la explosión verbal, del que se ha retenido, retenido, se ha retenido, y de repente, ¡plaf!, explota y te dice todo lo que no te dijo en su vida ese día, ¡plaf! Ahí va. Hay quienes vomitan al hablar. También están los mudos, los que solo pueden ser espectadores de lo que pasa, porque solo gozan del espectáculo sin participar en él. Los hay, los que cuando te van a contar algo necesitan todo el tiempo del mundo y no se les puede interrumpir, porque hasta que no han concluido no te dejan meter el más mínimo, nada, no te dejan. Es terrible eso, ¿no? Hasta que no digan la última palabra no puedes decir lo que sea. Y en cuanto dices algo, vuelven otra vez con otra argumentación infinita. Bueno, de modo que hablar en sí mismo es un goce. Creo que queda bastante claro, ¿no? Y un goce que habla del estilo de pulsional de cada uno, ¿no? Este goce, articulado al discurso, recibe el nombre de plus de goce. Es un goce que está articulado a las palabras, está articulado al sentido. Es decir, que a través de este goce pulsional, que está en juego en el hablar y en las conductas, se articula el sentido y el cuerpo, la pulsión y el sentido, las dos cosas. Es un goce descifrable. Descifrable porque ni siquiera hay que descifrarlo, está a la vista, ¿no? Directo, digamos. Bien, ahora vamos al misterio del cuerpo hablante, al misterio real, al que no se puede descifrar. Hemos hablado del síntoma que se descifra, del goce pulsional que es evidente, y ahora vamos a hablar de un goce que no se puede descifrar, que es mudo, que está por fuera de las palabras. En psicoanálisis llamamos real a ese goce del cuerpo que está, decía, fuera del sentido. Y lo real no habla, es mudo. No lo confundimos lo real con el organismo en psicoanálisis.
Cuando digo real, se trata del goce del cuerpo que está articulado a la lengua primera, a la lengua materna. Pero como hemos dicho que la lengua son sonidos por fuera de sentido, entonces ese goce es opaco. Está articulado a la lengua, pero es opaco. No tiene sentido, está por fuera del sentido. Es un goce que se fijó de manera contingente en el cuerpo de cada uno, porque la lengua es privada, no es universal. La lengua toca a cada uno de una manera singular. Por ejemplo, un ejemplo de este goce excluido es el fenómeno psicosomático. El fenómeno psicosomático, a diferencia del síntoma, no habla. El síntoma habla, es charlatán, puede ser descifrado. El fenómeno psicosomático es mudo y además produce una lesión en el cuerpo, ¿no? El dolor de esta mujer de la que he hablado antes no produjo ninguna lesión en su cuerpo. Si hubiera sido un fenómeno psicosomático, sí hubiera habido una lesión en el cuerpo. Quienes sufren un fenómeno psicosomático lo viven como un cuerpo extraño, no como un síntoma que es algo que uno cree que tiene algo, que dice algo de uno mismo. Entonces el fenómeno psicosomático lesiona el cuerpo, el síntoma no. No es habitual que se vaya a ver a un psicoanalista porque se padece un fenómeno psicosomático. Cuando uno tiene un fenómeno psicosomático que coloquialmente se confunde con los síntomas de conversión, pero no es un síntoma de conversión. Un síntoma de conversión es el dolor del que he hablado antes. Un fenómeno psicosomático es otra cosa. ¿Ah? Pero no solamente en el fenómeno psicosomático encontramos un goce real, opaco e indescifrable. También en el síntoma, en su núcleo real, hay ese goce. Después de que ha sido descifrado, llega un momento donde queda un resto del síntoma indescifrable e ineliminable, completamente ya por fuera de sentido. No se le puede dar más explicación a eso, no se puede buscar más sentido, y sin embargo ahí está. A ese estado del síntoma, Lacan le ha llamado un acontecimiento del cuerpo. Hay acontecimientos de la historia que pueden tener efectos sobre nuestro cuerpo, pueden producirnos angustia, traumas, aunque no siempre. Por ejemplo, cuando hubo los atentados del 11 de mayo en Madrid, de marzo, ¿no? Los atentados del 11 de marzo, hubo algunos sujetos que se traumatizaron. Nosotros en la escuela montamos un dispositivo rápido para atender a quienes estaban traumatizados. Pero no hay que creer que todo el mundo que está en un desastre natural o producido por el hombre se traumatiza. No, algunos sí y otros no. No todos los sujetos que estaban en Atocha, cuando explotaron las bombas, sufrieron traumatismo. Solo aquellos para quienes había una oposición entre un dicho y un hecho. Me explico. Tuve la oportunidad de tratar a una mujer traumatizada que cuando las bombas explotaron estaba en la estación de Atocha y salió corriendo, salió huyendo. En su huida tropezó con el cuerpo de un hombre ensangrentado que yacía en el suelo. Su conducta, su huida, contradecía lo que había sido los dichos de su padre, un hombre muy religioso, era una inmigrante de Rumanía, y el padre era de una iglesia de los adventistas del séptimo día, una especie de cristianismo, bueno, no sé exactamente, pero muy radical en su manera de vivir el cristianismo. Y el padre, la frase preferida del padre es: hay que poner la otra mejilla. Lo que ella había hecho no era poner la otra mejilla, sino salir pitando de ahí a toda velocidad y no socorrer
a ese hombre que yacía en el suelo. Es decir, que en ese instante lo que se había producido era una oposición entre el dicho del padre y su conducta, el hecho. Cada noche la mirada del hombre, Cristo yaciente, la perseguía en sus pesadillas. Tenía pesadillas que no podía dejar de cada noche. Bueno, esto es un acontecimiento que tiene efecto sobre el cuerpo de un sujeto y lo traumatiza. Pero los acontecimientos del cuerpo son producidos por el encuentro accidental entre el cuerpo y la lengua, como el del escritor Michel Leiris. Este encuentro nunca es armónico, nunca es homeostático. La lengua siempre, la lengua primera, los sonidos, lo que oye el niño cuando no entiende todavía nada, esa lengua es traumática, porque esos sonidos repercuten en el cuerpo y fijan en él un goce, para cada uno de una manera diferente. Para saber de qué manera eso operó sobre mi cuerpo, es a través del psicoanálisis que se puede llegar a saber algo de eso. Y a veces las palabras que tocan el cuerpo incluso son palabras que se dijeron antes del nacimiento del sujeto. Por ejemplo, recuerdo un analista que contó que su padre, antes de que ella naciera, dijo: si es una niña, la tiraremos por la ventana. Eso, dicho. De alguna manera esto le fue transmitido a ella y el efecto que produjo estas palabras del padre era una sensación corporal que ella sentía cada tiempo, en la que su cuerpo caía. Ella sentía que su cuerpo caía, era una sensación corporal, no era otra cosa. Y era esa sensación y su lucha para contrarrestar esa sensación. Que haya un goce real en el cuerpo es un límite a lo que el psicoanálisis puede descifrar. Ese es el misterio del cuerpo hablante. El psicoanálisis es una experiencia de palabra. No tenemos otro medio que la palabra. La palabra de quien nos habla y la escucha del analista, que es una escucha que debe mantener una atención igual a lo que escucha. Es decir, para que no se deje en su escucha influir por sus prejuicios, debe escuchar de modo parejo lo que le dicen. No fijarse en esto sí, en aquello no, no. Solo así podrá dejarse sorprender por algo. Y del lado del paciente, se trata de hablar sin juzgar lo que va a decir, sin retener nada de lo que le viene a la cabeza. O sea que no es que el psicoanalista es igual que el camarero del bar, como a veces dicen los camareros. No, no. La escucha del psicoanalista es muy particular porque debe mantener siempre, debe ser igual con respecto a lo que le cuenta el analizante. Y la palabra del analizante debe someterse, por su parte, a no elegir qué palabras va a decir, sino dejar que salgan. Es así como se puede uno analizar. Esto es lo que llamamos la asociación libre. Bueno. Por otra parte, siendo una experiencia de palabra, el psicoanálisis es también una experiencia del límite de la palabra, de aquello que la palabra no alcanza. Eso es lo real, lo que queda fuera. Sabemos que hay algo de eso a través de un afecto fundamental, que es la angustia. La angustia es el afecto que es señal de lo real. Si no fuera por la angustia, estaríamos pensando que viviríamos en un sueño. Pero la angustia despierta, porque la angustia da dimensión de que hay algo distinto. Todo el que ha sentido la angustia alguna vez sabe lo que es la angustia, ¿no? Es el afecto de lo real. Son los afectos los que nos dan la dimensión de lo real. Puesto que hemos dicho que está fuera de la palabra, no es la palabra lo que nos da la dimensión de lo real, sino los afectos. Y el principal es la angustia.
Bueno, me salto todo esto porque es muy largo. Sí, porque si no nos aburrimos todos, me aburro yo incluso. ¿Me puedes echar un poco de agua, por favor? Gracias. No bebo agua. Ya. Bueno, para concluir esta conferencia, voy a tomar un ejemplo sacado de mi propio análisis. Este análisis fue un análisis que duró 19 años y voy a ser muy sintética, no les voy a contar los 19 años, no voy a ser muy, muy sintética. Podría decir que este análisis fue equivalente a la escritura de un duelo que yo no había podido hacer en su momento. No había podido hacer este duelo porque era el duelo por mi madre y porque esto ocurrió cuando yo tenía 8 meses de edad. Pero no fue mi edad lo que me impidió hacer el duelo, sino algo que había escuchado, creo que desde siempre, sobre, bueno, a ver, voy a decirlo mejor, a ver. Digamos que fue el encuentro del cuerpo, de mi cuerpo, con algo escuchado proveniente de las mujeres del pueblo en el que yo vivía en ese momento, que la habían conocido, una frase de las mujeres, que casi era una manera de hablar del pueblo. Yo sabía que mi madre había muerto, nunca me habían mentido al respecto, pero cada vez que yo encontraba a estas mujeres de ese pueblo, me decían, ¡ay, si su madre la viera! Entonces, esa frase, que me resultaba desconcertante porque un muerto no ve, esa frase, cada vez que yo la escuchaba me producía, era como si me golpeara el cuerpo, me producía un malestar en el cuerpo espantoso. Yo no podía decir nada, no podía responder a eso, me quedaba con ese malestar en el cuerpo. Creo que fue esa frase, escuchada seguramente desde los 8 meses de edad, lo que fue un obstáculo para poder hacer el duelo, ese duelo por mi madre. De esto yo no sabía nada, ¿no? O sea, no sabía que no había hecho el duelo. Lo único que sabía es que cuando esas mujeres me decían, ¡ay, si su madre la viera!, era como si me dieran un golpe en el cuerpo. Esa jaculatoria, es una especie de jaculatoria, golpeaba mi cuerpo cada vez que la oía, produciéndome un gran malestar. En el análisis pude llegar a saber que eso se había escrito, esas palabras, esa jaculatoria, se había escrito en mi cuerpo como una memoria de goce. Y que la escritura de esa memoria de goce tenía la forma de una holofrase. Una holofrase es cuando una frase cuando no hay separación entre las palabras de una frase. Era, ay, si su madre la viera, todo seguido. Es decir, las palabras estaban pegadas unas a otras. Es decir, que yo había incorporado la lengua en el cuerpo, pero de una manera nefasta. Porque no había hueco entre una palabra y otra. Esa manera de incorporar la lengua lesiona el cuerpo. Pero no lo había lesionado en ese momento. En ese momento solo era una memoria de goce. Lacan dice sobre la holofrase, dice que está en relación con situaciones límite, en las cuales el sujeto está suspendido en una relación en espejo con el otro. Entonces, esa memoria de goce, ¿cuándo se activó? Porque se activó. Pasado mucho tiempo, ya tendría 30 años más o menos, mi padre enfermó gravemente
Y yo tuve la intuición, una intuición no razonada, sin ningún tipo de justificación racional, la intuición de que cuando él muriera, que la muerte de él iba a ser un peligro para mí. Yo no soy nada supersticiosa. Me pasaba eso, tenía esa intuición, ese temor, pero no tenía ninguna explicación de por qué tenía ese temor. Mi relación con mi padre era excelente, bueno, excelente con todas las dificultades de una mujer histérica con su padre, es decir, una adolescencia difícil, etcétera, pero un gran amor al padre. O sea, un gran amor al padre, le quería muchísimo y estuve con él en los últimos momentos. La noche que murió estaba con él y él murió y yo no sentí absolutamente nada, no sentí nada, ningún afecto, nada. Lo cual a mí me parecía rarísimo, porque eso pasa cuando uno no tiene ninguna relación con la persona, pero con un padre al que has querido tanto que no sientas nada, es muy raro. Me encontraba en una situación, una especie de estado de congelación. Bueno, eso pasó y al poco tiempo, no sé cuánto tardaría, un mes, 2 meses, al poco tiempo comencé a padecer una enfermedad autoinmune, una de cuyas manifestaciones eran unas manchas rojas en la piel, pero lesiones, no manchas exclusivamente, sino eritemas, lesiones sobre la piel. A posteriori, mucho después, llegué a la conclusión de que aquel peligro que yo había intuido, de que algo malo me pasaría cuando él muriera, tenía que ver con el peligro que era para mí tener que confrontarme a otro duelo cuando había otro que no tenía hecho. Uno no puede hacer un duelo si tiene otro pendiente. Esa fue mi conclusión, que el peligro era... ¿Por qué iba a ser un peligro que mi padre muriera? Simplemente porque yo tenía un duelo que no sabía, que no había hecho, pero que no había hecho, y cuando me vi en la situación de tener que hacer otro duelo, no lo pude hacer, y en lugar de eso, la memoria de goce que se había inscrito con «ay, si su madre la viera», se activó a través de esas lesiones, esas manchas rojas en la piel. Bueno, esto parece cosa de mandinga, voy a tratar de dar un poco de lógica para ver si se puede entender un poco, ¿no? Los hechos fueron, mi padre murió, yo no pude hacer el duelo, lo cual se manifestó en ese estado de no sentir nada, de falta de afecto y de estado de congelación, y al poco tiempo aparece la enfermedad. La escritura lesionaba mi cuerpo con esas manchas. Hay que decir que en psicoanálisis distinguimos entre la visión y la mirada. Un ejemplo. El ojo del ciego no ve, pero atrae nuestra mirada, ¿no? Entonces, lo que atrae nuestra mirada funciona como mirada y es distinto de lo que uno ve. Distinguimos entre lo que vemos y lo que atrae nuestra mirada. Y lo que atrae nuestra mirada puede ser una mancha. Cuando uno lleva una mancha es lo primero que te ven cuando te encuentran. Anda, llevas una mancha, ¿no? Entonces que la mancha del ojo del ciego y la mancha funciona como mirada, es decir, como algo que atrapa miradas. Por supuesto, los eritemas de mi piel también funcionaban así. Solo que era algo real, porque producían lesión en la piel. Es decir, la lesión cutánea no ve, pero atrapa la mirada, el otro la mira. Bueno, ¿cómo pude a posteriori explicarme lo que pasó? ¿Cómo pude llegar a explicarme qué había pasado? Por azar, fue así. Gracias a un acting out,
¿Qué es un acting out? Un acting out es un tipo de actuación, es un acto, pero que está al servicio de mostrar algo que no se puede decir. A eso le llamamos acting out en psicoanálisis. Es hacer algo que muestra algo que no se puede decir, pero para saber qué es lo que muestra hace falta interpretarlo, el acting out. Mi acting out lo puedo sintetizar en una frase. Robé a un niño, o sustraje a un niño, de la mirada de una madre que iba a morir. Voy a explicar qué es lo que hice. Esto es una... Estaba trabajando provisionalmente en una consulta. Me iba a cambiar de consulta, pero para llegar a la nueva consulta todavía no estaba preparada y durante unos meses, pocos, trabajé en una consulta de una colega. Ahí, en esa consulta, trabajaba también otra colega a la que nunca llegué a conocer, pero supe, por mi amiga, la que me había dicho de ir a trabajar ahí durante ese tiempo, que esta mujer, esta colega que estaba enferma de cáncer, solía decir, si aún no me he muerto, es porque quiero ver crecer a mis hijos. Había dicho la colega esta, a la que yo no llegué a conocer. Sin duda, esa frase resonó en mí. Resonó sin darme cuenta, evocando el ay si su madre la viera. Un día, estando en la consulta sola, una madre llamó por teléfono pidiendo que la colega enferma de cáncer tratara a su hijo. Ella no lo sabía, esta mujer que llama no sabía que esta psicoanalista estaba enferma. Yo, que atendí el teléfono, sin pensarlo 2 veces, decidí ser yo quien atendiera a este niño. Robé un niño a la mirada de una madre que iba a morir. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué desvié esta demanda hacia mí? ¿Qué se muestra en esta acción, en este acting out? Lo que yo había hecho al decidir atender a ese niño era robar a un niño, bueno, sustraer a ese niño de la mirada de esa psicoanalista que iba a morir, de esa madre que decía, estoy viva porque quiero ver crecer a mis hijos. No me sentía culpable por ello, cosa que también me llamó la atención. Así que cuando hablé de esto en mi análisis, en mi sesión, conté toda esta historia en la sesión, el acting out, el robo del niño, encontró su interpretación que vino a partir de mi analista que interpretó diciendo lo siguiente, ella no lo va a ver crecer, él no la va a ver morir. Al oír la interpretación me estremecí. ¿A dónde apuntaba esta interpretación? La interpretación apuntaba a un goce que había pegado la mirada con la muerte. Ella no lo va a ver crecer. Él, el niño, no la va a ver morir. Apuntaba también a lo que no se puede ver. Ella no lo va a ver. Él no la va a ver. La interpretación separando la mirada, separaba la mirada de la muerte y también separaba la mirada de la visión. Con esta interpretación se pudo abrir, despegar, el ay si su madre la viera, esa escritura, se pudieron separar los términos, introducir el hueco entre una palabra y otra, digamos, se pudieron despegar las palabras pegadas por un goce que no se había descontado. Finalmente, la lengua se separó de la madre
La lengua de la madre. Todos son palabras, pero que repercuten en el cuerpo. La lengua se separó de la madre y el duelo pudo hacerse escribiendo en lo simbólico el agujero de esta pérdida. ¿Qué había antes en lugar del agujero de esta pérdida? Había la lesión, había la mirada real, no descontada, que había llegado ahí a través de esa frase. ¡Ay, si su madre la viera! El efecto benéfico no tardó en dejarse sentir. La actividad de la enfermedad autoinmune se detuvo, pero mi análisis prosiguió un poco más. Bueno, unos años. ¿Cómo prosiguió? Durante este análisis no me había dado cuenta de que la mirada no era ninguna mirada vista, sino que era una mirada oída. Entonces se produjo un pasaje de la mirada a la voz. Una colega me había preguntado, ¿qué ha cambiado en tu análisis? Su pregunta me interrogaba, me hizo pensar. Además, mi análisis había concluido dejando un enigma sin resolver. Había tenido un sueño, al final, un sueño en el que mi analista barría los restos de un duelo. El marido de mi analista había muerto, en la realidad. Y en el sueño yo encontraba a mi analista barriendo los restos del duelo. Y ella me preguntaba, ¿qué hay del relieve de la voz? Esa pregunta se quedó sin responder. Se quedó como un enigma del análisis. Yo concluí mi análisis. Que se diga el hecho de decir queda olvidado tras lo que se dice en lo que se oye, dice Lacan. Se olvida que es necesario decir, el acto de decir, es necesario para que haya algo que se oiga. Pero, sin embargo, se suele olvidar. Yo me había olvidado de la voz, me había olvidado de que el oído tenía el soporte de la voz. Y me había olvidado de los cambios que se me habían producido en mi voz. Recordé entonces un curioso suceso. Un día, en París, yendo a sesión, tuve una extraña sensación. Sentí que le habían bajado el volumen a París. Sin embargo, no era París sino mi voz la que había cambiado. Así me lo hizo notar una analizante muy sensible a la voz. Sin que me diera cuenta yo, el goce de mi voz se había transformado, se había metabolizado. Antes era muy sincopada, cortante, y se había hecho más fluida. Además, la voz no me era indiferente en absoluto. En la infancia padecí de dolor de oídos durante mucho tiempo, era mi síntoma infantil. Oír la voz del otro y hacerme oír siempre fue fundamental para mí. Así que la pregunta, ¿qué hay del relieve de la voz?, que me hacía mi analista en el sueño, se transformó en una respuesta afirmativa. Hay el relieve de la voz. Eso es lo que hay para mí, aquello que de la voz se escribió en mi cuerpo, como fenómeno psicosomático, pero también como síntoma, como acontecimiento del cuerpo, como una experiencia de goce en mi cuerpo, a la que puedo nombrar como un empuje a decir irrefrenable. La voz que no pudo salir del cuerpo en el trauma se escribió como un empuje a decir. No es que yo sepa lo que quiero decir, pero es como una energía. A ver. Es como una energía que me atraviesa el cuerpo y que yo la experimento como un empuje a decir. Es mi real, es lo que quedó del análisis,
es lo que quedó del encuentro entre mi cuerpo y la lengua, no es para descifrar, es para tratar de hacer algo con eso. Es el misterio del cuerpo hablante, el misterio del inconsciente. Ya está.